Bienvenidos a Etsy, Education and Science. El día de hoy hablaremos sobre los neutrófilos. Hemos explicado este gráfico en el video de fagocitosis. Pero antes que se dé la fagocitosis, los neutrófilos de los grupos circulante y secuestrado en los capilares deben migrar a la zona de inflamación. Ahora veremos en este video las etapas de este proceso migratorio de los neutrófilos hacia la zona de inflamación. Los neutrófilos se encuentran entonces en su mayoría circulando en la sangre y son atraídos a los tejidos frente a una infección que desencadena una inflamación. En los tejidos inflamados, los neutrófilos pueden adherirse al endotelio vascular y abandonar los vasos sanguíneos para dirigirse al tejido inflamado. Esta emigración es estimulada por cambios tanto en las células endoteliales como en los propios neutrófilos, un proceso denominado diapédesis o extravasación que consta de 3 etapas. La primera etapa es la adhesión al endotelio, también denominada rodamiento. La segunda etapa es la migración a través del endotelio o diapédesis propiamente dicha, es decir, es la migración del neutrófilo a través de la pared del vaso sanguíneo y, finalmente, la tercera etapa que es la quimiotaxis, es decir, la migración del neutrófilo en el tejido hacia un estímulo quimiotáctico. Esta última etapa constituye también la primera etapa de la fagocitosis. Les sugerimos revisen los videos de fagocitosis que se encuentran en este canal. En el video número 3 de fagocitosis se explica este gráfico. Como habíamos mencionado, en tejidos normales, los neutrófilos son transportados rápidamente a través del flujo sanguíneo, así como otras células. Pero en tejidos inflamados, este rápido movimiento celular disminuye hasta detenerse. Las células se adhieren a las paredes vasculares y abandonan los vasos sanguíneos. Este proceso se denomina diapédesis o extravasación y se divide en 3 fases. La primera, que es el rodamiento, consiste en la adhesión de los neutrófilos al endotelio por cambios en las células endoteliales, y esta adhesión está mediada por selectinas. La segunda fase es la adherencia de los neutrófilos por cambios en los mismos neutrófilos, lo que conlleva su migración a través de las células endoteliales. Esta fase está mediada por integrinas. Finalmente, la tercera fase es la emigración de los neutrófilos o quimiotaxis y está mediada por la acción de citoquinas y quimiosinas liberadas en el tejido que atraen a los neutrófilos. Y está mediada por la acción de citoquinas y quimiosinas liberadas en el tejido que atraen a los neutrófilos. Empecemos entonces explicando la primera fase de la diapédesis, que es el rodamiento. Esta primera fase, habíamos mencionado, está mediada por selectinas. Los productos bacterianos como el lipopolisacárido bacteriano o las alarminas de los tejidos lesionados, ya sea la trombina de la cascada de coagulación o la histamina de los mastocitos, desencadenan la expresión de la glucoproteína selectina P o molécula CD62P en las células endoteliales de los capilares. Esta selectina P normalmente se encuentra almacenada, pero se traslada a la superficie de las células endoteliales
pocos minutos después de la estimulación. Una vez expresada en la superficie de las células endoteliales, la selectina se une a una proteína denominada selectina L en el leucocito o CD62L, que se encuentra en la superficie de los neutrófilos circulantes. Las selectinas son proteínas de unión a carbohidratos que se combinan con otras glucoproteínas a través de un carbohidrato llamado cialilo de Lewis. Esta unión es transitoria ya que los neutrófilos suprimen rápidamente la expresión de selectina L. Sin embargo, los neutrófilos se ralentizan gradualmente y ruedan a través de la superficie de las células endoteliales mientras pierden velocidad hasta finalmente detenerse por completo. Por lo tanto, la unión mediada por selectinas es débil y temporal. Como su nombre lo dice, esta fase, también denominada rodamiento, es temporal, es transitoria y está mediada por selectinas. Las integrinas median uniones más fuertes y son estas las que harán que el neutrófilo deje de rodar hasta finalmente detenerse. Y esto lo veremos en la segunda fase, que es la fase de adherencia. Entonces, mientras los neutrófilos ruedan por la superficie del endotelio, se produce una segunda fase de adhesión que es mediada por integrinas. El factor activador plaquetario secretado por las células endoteliales activa a los neutrófilos rodantes a que expresen una proteína denominada antígeno 1 asociado a la función de neutrófilos, conocido como LFA1 o CD11A CD18. Esta proteína es una integrina y por tanto media uniones fuertes en comparación con las selectinas que median reacciones débiles. Esta unión hace que la fuerza del neutrófilo se detenga por completo y se una con mayor firmeza a la pared vascular, a pesar de la fuerza de arrastre de la corriente sanguínea. Esta integrina, expresada en los neutrófilos rodantes, se unen a otras integrinas expresadas en el endotelio de los vasos sanguíneos en el sitio de inflamación. Estas otras integrinas son la ICAM1 o CD54 y la ICAM2 o CD102. La unión del neutrófilo rodante a través de las integrinas, tanto en este neutrófilo y en el endotelio, hace que finalmente la célula se detenga por completo y se una con firmeza al vaso sanguíneo. La tercera fase de este proceso de migración o diapédesis se denomina quimiotaxis. Esta tercera fase de incremento de adhesión entre los leucocitos y las células endoteliales se desarrolla a las pocas horas y está mediada por citoquinas y quimiosinas. De esta forma, las células endoteliales activadas por interleucina 1, interleucina 23 o factor de necrosis tumoral alfa expresan selectina E, también conocida como CD62E, la que aumenta mucho más la adhesividad de los neutrófilos al unirse a la molécula CLA, que es el antígeno linfoide cutáneo. La interleucina 1 y la interleucina 23 inducen la producción de CXCL8 en las células endoteliales. Esta quimiosina anteriormente se le denominaba interleucina 8 y como habíamos mencionado en el video anterior, la interleucina 8 es una citoquina quimiotáctica de neutrófilos. Por lo tanto, de esta manera se atraen muchos más neutrófilos a la zona de inflamación.
El factor de necrosis tumoral alfa estimula a las células endoteliales a secretar interleucina 1 y también fomenta la vasodilatación, la actividad procoagulante y la trombosis, e incrementa la expresión de proteínas de adhesión celular y la síntesis de moléculas quimiotácticas. Entonces, podemos ver en este gráfico que la primera fase está mediada por selectinas y la tercera fase, que es la quimiotaxis, se da una vez el neutrófilo ya dejó de rodar y está adherido firmemente a las células endoteliales. Esta última adhesión fuerte se da por la selectina E o CD62E. En este video hemos hablado sobre la diapéresis o extravasación y todas sus etapas, y en el siguiente video desarrollaremos todo el proceso de fagocitosis por los neutrófilos. Les sugerimos revisen los siguientes videos a fin de que complementen su aprendizaje en este tema de la respuesta inmune innata. Gracias por visitar EDSI, Education and Science.